Y es un punto alarmante, realmente porque EPOC, por sus siglas, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. eh, Engloba realmente dos enfermedades, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, que son una consecuencia o un daño a nivel pulmonar por la exposición a tóxicos como el cigarrillo, Mm. el humo de leña, quema de montes, enfermedades como la tuberculosis, vapeo, contaminación ambiental, exposición laboral, que va a producir una dificultad respiratoria con el tiempo. En el mundo, EPOC es la tercera causa de muerte por enfermedades crónicas. Está por detrás de enfermedad cardiovascular y enfermedad. Hablamos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y ya es la quinta causa de muerte en el país, pero la mayoría de las personas no sabe que la tiene. Otro dato interesante es que entre el 80 y 90% de los casos están subdiagnosticados y por eso es que nace un programa llamado Smart Spiros o espirómetros inteligentes, una alianza entre AstraZeneca y la Asociación Panameña de Medicina Familiar y realizan 7.500 epirometrías gratuitas este año para mejorar el diagnóstico. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax, para hablar acerca de el EPOC, porque entre 8 y 9 de cada 10 pacientes con Panamá están subdiagnosticados. Eso es sumamente importante que le demos la visibilidad a un tema como este. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar acerca de esto, porque, a ver, para mí esto de POC es la primera vez que lo escucho. Bueno, sí, mira, y es un punto alarmante, realmente porque EPOC, por sus siglas, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. eh, Engloba realmente dos enfermedades, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, que son una consecuencia o un daño a nivel pulmonar por la exposición a tóxicos como el cigarrillo, Mm. el humo de leña, quema de montes, enfermedades como la tuberculosis, vapeo, contaminación ambiental, exposición laboral, que va a producir una dificultad respiratoria con el tiempo. En el mundo, EPOC es la tercera causa de muerte por enfermedades crónicas. Está por detrás de enfermedad cardiovascular y enfermedades neoplásicas. Y si como lo acabas de mencionar, creo que todo el mundo está claro en la prevención de enfermedad cardiovascular, todo el mundo está claro en campañas de screening para cáncer. Sin embargo, muy pocas personas están claras en el concepto de esta enfermedad pulmonar tan prevalente en el mundo y que en el mundo es la tercera causa de muerte, pero en Panamá es la quinta causa. A ver, al estar dentro de las 5 causas de muerte por enfermedades crónicas no es cosa menor, pero me llama mucho la atención las estadísticas que señalan que entre 8 y 9% de cada 10, perdón, pacientes con EPOC están subdiagnosticados. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe realmente a que los síntomas sugestivos de EPOC muchas veces son como que minimizados Mm. o el paciente le presta poca importancia. Primero que EPOC es una enfermedad de adultos usualmente, comúnmente, vuelvo y repito, mayores de 40 años. Y el abuelito usualmente tiende a pensar que le falta el aire y es normal. Tiende a pensar que tiene algo de tos y es normal. Ujú. Que se cansa cuando camina y es normal. Por eso no acude al médico a buscar atención y hay este subdiagnóstico a nivel nacional y en todo el mundo. A consecuencia de que el paciente muchas veces no acude al médico y lo otro, y un aspecto muy importante que es la idea de la campaña, que no siempre se tiene acceso a los estudios diagnósticos para poder definir la presencia de la enfermedad. A ver, como usted menciona que tose o que alguien se cansa, y yo me incluyo en esos que seguramente, y esto creo que va a cambiar después de la entrevista, si veía a alguien tosiendo o cansado con cierta edad, para mí eso es algo pues súper normal, no me alarmaría. Pero ¿qué es lo que de repente pudiera empezar a llamar la atención al momento de pensar si es hora de ir al doctor para que me examinen por algo que, como usted lo acaba de decir, muchos de nosotros lo minimizamos?
Mira, primero que el estado normal del ser humano es no tener ningún síntoma. Ok. Eso es lo normal. Lo normal es no tener ninguna molestia, ni un dolorcito. Eso es lo ideal. Entonces, el diagnóstico o la sospecha de esta enfermedad parte de dos cosas, factores de riesgo y los propios síntomas. Factores de riesgo, fumaste o estabas en contacto cercano con una persona que fumaba. Estuviste expuesto en gran cantidad a humos o tóxicos de leña, quema de montes, cosas así. En tu trabajo tenías alguna exposición laboral a algún tóxico o químico inhalado, por ejemplo, cemento, olores, pesticidas, herbicidas, etcétera. Has tenido enfermedades como la tuberculosis o en su momento el COVID. Esas cositas son factores de riesgo. Y si a eso le sumas los síntomas, como por ejemplo cansarte fácilmente cuando haces alguna actividad de esfuerzo o de poco esfuerzo, es decir, sientes que Mm, te falta el aire, sientes como una opresión para respirar y te cuesta respirar, sientes como que tienes que hacer varias tomadas de aire para poder alcanzar tu respiración. Tienes tos, la tos, pero no una tos de un resfriado, sino una tos que usualmente dure más de 8 semanas, eso le llamamos tos crónica. Esa tos puede ser seca o con abundante producción de gargajo, flema, pues, ujú. en palabras panameñas. Entonces, pititos en la respiración, ese silbido que se llama sibilancias. La presencia de esos síntomas debe encender la alarma de que eso no es normal. Y yo debo buscar atención especializada para que me hagan las pruebas necesarias para descartar no solo EPOC, sino cualquier otra enfermedad pulmonar como el asma, las bronquiectasias, fibrosis, etcétera. Ahora, el caso de la edad, usted mencionaba que arriba de los 40 años es donde empezaríamos nosotros a preocuparnos, pero eso puede ocurrir antes. Sí, realmente la EPOC, como mencioné, como es una enfermedad muy asociada a Ujú, ciertos factores de riesgo como tabaquismo, biomasa, es una ujú, enfermedad más que nada del adulto, arriba de los 40 años. Probablemente si estos síntomas tú los tienes en una persona entre 20 y 30 años, lo primero que yo pensaría es en asma más que en EPOC, ujú, que ok. igual es una enfermedad obstructiva que se diagnostica también con una prueba que es la espirometría, pero dependiendo de los factores de riesgo del grupo etario y de los síntomas, puede que el diagnóstico sea diferente. Al final, el mensaje sigue siendo el mismo. Si usted tiene alguna de estas manifestaciones clínicas, sin importar el rango etario, debe acudir al médico especialista para que le hagan las pruebas y determinar cuál es la enfermedad que usted tiene y se le pueda dar un tratamiento que ayude a que su vida sea lo más normal posible. Por supuesto que sí. Y recordando lo que usted acaba de decir, de que lo ideal es no tener ningún tipo de síntomas, o sea que cualquier síntoma que aparezca inmediatamente debe a empezar a sonar las alarmas, por lo menos para ir a chequearnos, no quizás para sentirnos que ya nos va a pasar algo, pero vale la pena siempre acudir a un profesional de la salud. Quiero preguntarle algo porque Panamá ha dado pasos importantes en los últimos años, eh, digamos, librarnos del humo del tabaco. Por supuesto que todavía hay muchas personas que fuman, pero es mucho menos común que otros países en donde literalmente donde uno se meta hay humo de cigarros. No obstante, te mencionaba el vapeo por un lado, pero antes de entrar en el vapeo, que también sí lo he visto un poquito más, la calidad del aire, o sea, cuánto influye el tema de la calidad del aire, sobre todo en nuestras ciudades que cada vez se hacen, eh, o sea, se hacen más complicadas en cuestiones, perdón, de la contaminación. Y recordando que hace poco más de un año, en Panamá había hasta incluso una alerta por las quemas que se estaban dando en Cerro Patacón. Es correcto, la calidad del aire es muy importante y eso lo vemos, por ejemplo, cuando vemos las estadísticas de prevalencia de POC en algunos países. Si tú comparas, por ejemplo, países que hasta el momento todavía tenemos cierta buena calidad del aire, como es Panamá, en comparación con México o Colombia, ellos Mm. sí tienen una prevalencia de POC mayor. Entonces, la contaminación ambiental y la calidad del aire sí es un factor determinante como factor de riesgo para poder desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
En ese sentido, Panamá todavía podemos decir que tiene cierta calidad aceptable. Es correcto, en Ok. comparación con otros países que pues están peor, Colombia, México, Perú, Ujú, realmente estamos bastante mejor. Aparte ujú. que pues la excelente ley antitabaco que se tiene ha logrado reducir la incidencia de tabaquismo. Somos el segundo país con menor tasa de tabaquismo. Y aparte de eso, pues la ley antivapeo, que también influye en evitar este factor de riesgo, sobre todo en la población joven. Claro, con todo y eso me cuesta un poco, ¿no? Relacionar lo que usted mencionaba de ser esta la quinta parte, perdón, la quinta razón de muerte por enfermedades crónicas en el país. ¿Esto a qué se puede deber? Mira, esto es porque realmente, ojo, la EPOC tiene muchos factores de riesgo, pero en nuestro país, teniendo un adecuado control del tabaquismo, mira que no es la principal causa. Aquí en Claro. Panamá tenemos más Ujú. EPOC asociado a humo de leña y quemas de monte. Por eso tenemos más Ah, prevalencia de EPOC interesante. hacia el interior del país. Entonces, el tener EPOC hace que el paciente desarrolle esta dificultad respiratoria y esto hace que se complique con infecciones pulmonares, cáncer, enfermedad cardiovascular, que es lo que al final desencadena la mortalidad en el paciente. Y este punto que usted acaba de mencionar es sumamente importante, ¿no? Y son cosas que para cualquiera de nosotros es súper normal, sobre todo en el interior del país, que exista esto de quemar leña. Bueno, aunque ya poco a poco se va perdiendo esa, digamos, tradición de cocinar al fogón, es todavía algo que sigue prevaleciendo, y sobre todo la gente que suele quemar tanto basura y para el tiempo de la siembra y demás, mucha gente opta por utilizar la quema de herbazales, pero no midiendo los impactos, ¿no? Porque se nos suele decir que el humo del tabaco, que es lo que decía hace un momento del Cerro Patacón, pero no vemos hacia el otro lado. Hablemos Eso un, es correcto. ajá, y hablemos de algo que usted también mencionaba hace un momento y tiene que ver con las pruebas. A ver, ¿qué tan deficiente, bueno, no quiero usar la palabra deficiente, pero qué tan, eh, qué tanto se aplican las pruebas para identificar el EPOC en Panamá? Mira, la prueba que se utiliza para diagnosticar EPOC se llama espirometría, que es una prueba de esfuerzo que se hace en el consultorio y lo que se hace es medir la capacidad pulmonar del paciente a un esfuerzo respiratorio. Esta prueba pues tiene acceso tanto público como privado. Para ponerte un ejemplo, acá en la capital podemos tener espirometría en Hospital Santo Tomás, en el Irma Lourdes Sanetatos, en la Ciudad de la Salud y en el complejo hospitalario, como centros públicos. Privadamente, pues en todos los hospitales. Tiempo de espera para estas pruebas puede variar entre 1 hasta 3 meses, dependiendo de qué tanta mora haya. Entonces, evidentemente, esto limita un poquito el acceso al diagnóstico. Si Ujú. nos vamos hacia el interior del país, entonces casi siempre lo vas a tener como en hospitales grandes, pero no vas a tener tanta cantidad de espirómetros para poder diagnosticar la enfermedad. Y de ahí es donde llega esta alianza realmente que hace el laboratorio AstraZeneca, en la cual ellos mismos son los que se encargan de hacer enlaces con diferentes zonas y regiones para poder facilitar el equipo y que se puedan hacer estas pruebas gratuitamente a los pacientes para poder llegar a un diagnóstico. Es una iniciativa totalmente de laboratorio y que nosotros como Asociación de Medicina de Neumología e igualmente la Asociación de Medicina Familiar decidimos apoyar porque Claro. definitivamente esto fomenta el diagnóstico de los pacientes para que puedan recibir un tratamiento. Para realizar estas pruebas se necesita algún tipo de diagnóstico previo, pasar por una No, revisión. mira, realmente el paciente una vez tiene estos síntomas respiratorios, pues Ujú. debe buscar atención médica y el médico, desde el médico general que lo ve, detectar esa probabilidad de que esa persona pueda tener una enfermedad pulmonar obstructiva y entonces referirlo para que se le pueda realizar la prueba. Evidentemente, si el personal sabe que en su área tiene la prueba, lo va a referir ahí mismo. Para ponerte Ujú. un ejemplo, en Metetí, en Darién, se logró generar un enlace con el equipo de allá a través, vuelvo y digo, del laboratorio y
allá se colocó un espirómetro. Entonces, la población de Darién tiene acceso a este equipo en esa región. Se están intentando colocar equipos en otras regiones de salud de nivel del país para poder entonces dotar de ese instrumento para que sus médicos sepan dónde enviar a sus pacientes y que se le pueda hacer la prueba. Entonces, estas 7.500 pruebas que veo acá que se están colocando gratuitamente por parte de AstraZeneca, ¿están distribuidas en el país o hay algún listado donde las personas puedan acceder Exacto, a...? no, mira, eso realmente es una iniciativa del laboratorio en la cual ellos Ah, ok, quieren llegar a claro. esas 7.500 pruebas. Entonces, ellos a través de diferentes contactos que han tenido con médicos Ujú. de diferentes regiones que han oído el programa, se han contactado con el laboratorio y de esa manera entonces se han ido colocando los equipos en diferentes zonas del país. Importante, entonces, el primer contacto siempre con el médico general uno, una vez... Eso es correcto. Ajá. Siempre el primer contacto es con tu médico de atención primaria para poder determinar la probabilidad y la necesidad de hacer una prueba diagnóstica avanzada. Doctor, para los que nos están escuchando y están sintonizando y quizás no escucharon un poco sobre lo que es la EPOC y la importancia de tomar en cuenta los síntomas y en qué rangos etarios es importante prestarle especial atención y no dejar pasar estos síntomas que, como usted decía, muchas veces minimizamos o sencillamente pensamos esto es normal, pero no debería ser así. Sí, realmente repitiendo, realmente es una entidad que se da usualmente arriba de los 40 años. Pensarla sobre todo en personas que tienen factores de riesgo, tabaquismo, modeleña, quema de montes, tuberculosis, y que presentan síntomas respiratorios crónicos, es decir, que ya tienen varias semanas a meses con estas molestias, como la falta de aire, sintiendo presión en el pecho, necesidad de tomar varias bocanadas de aire para poder cumplir su respiración, tos crónica, puede ser seca o con producción de flema, sensación de un silbido en la respiración. Ujú. Eso no es normal. La presencia de estos síntomas debe alarmar y debes buscar atención médica. No me quiero ir sin antes preguntarle sobre las soluciones, porque ya diagnosticar es parte de, falta quizás la otra, que es la más importante, la forma de poder vivir con la enfermedad. Bueno, al entender que es una enfermedad crónica, esto quiere decir que no hay como que una cura o si la existe. En efecto, como lo acabas de decir, está muy claro. No hay una cura, pero sí hay un control. Ok. Y el control de la enfermedad lo que intenta hacer es que el paciente lleve una vida lo más normal posible. El tratamiento del EPOC se trata en medicamentos inhalados, las llamadas bombitas o inhaladores, que Ujú. lo que van a hacer es abrir esa vía respiratoria que se encuentra obstruida y va a mejorar entonces el flujo de aire, los síntomas del paciente y de esa forma disminuir entonces esa sensación de falta de aire y mejorar su calidad de vida. En ese caso, usamos medicamentos que son broncodilatadores, son los que abren los bronquios para que la persona respire mejor, y corticoides inhalados, que son los que van a producir una disminución en la inflamación en la vía respiratoria. Y de estos medicamentos se tiene acceso realmente tanto público como privado para que el paciente pueda beneficiarse de ellos. Y entre más pronto se haga el diagnóstico, por supuesto que mucho más Eso es efectivo va a ser correcto. el tratamiento. Así que Eso es correcto. es la importancia de prestar especial atención, sobre todo tomando en cuenta lo que usted mencionaba. Y esta es otra parte que pasa desapercibida, ¿no? Porque como vemos que somos un país que está casi libre de humo de tabaco, que somos un país que dentro de todo tiene o goza de una calidad del aire aceptable, pero hay otros aspectos que pueden incidir. Y gracias, doctor, por acompañarnos y contarnos un poco de algo tan importante como esto de la EPOC y resaltando este número de entre 8 y 9 de cada 10 personas probablemente tengan EPOC y no lo sepan, porque
la minimizan los síntomas. Así que despedimos al presidente de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax, el doctor Raúl Jiménez. Hasta una próxima ocasión y gracias por acompañarnos.